vamos al corte. Seguimos entonces. Ya está con nosotros la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, y mis saludos a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Muy bien, a ver, vamos por lo último, ¿le parece? Lo último que sabemos es lo siguiente. La comisión encargada de evaluar a los nuevos magistrados al recambio en el Tribunal Constitucional ha decidido convocar una sesión mañana a las 2 de la tarde donde se va a aprobar el reglamento para la selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Es urgente en estos momentos acelerar este recambio en el TC? También hay quienes sugieren que estas movidas pretenderían cambiar la correlación de fuerzas ya conocida, o por lo menos visible en casi todas las votaciones, 4-3, 3-4 y así. ¿Cuál es la opinión de usted como presidenta del TC? Bueno, primero que esa es una tarea pendiente que tiene que hacer el Congreso, y desde ya he saludado que el Congreso esté cumpliendo esa labor y que pueda de repente realizar con éxito ello, ¿no? Desde el tribunal venimos también ejerciendo nuestra función hasta el último día en que lleguen nuestros reemplazos. Solamente anhelo como ciudadana que esa elección se dé dentro de las garantías de una transparencia y de un control ciudadano, y sobre todo mirando los temas de intereses que pudieran concurrir en esa elección. De acuerdo. Vamos a lo que ha ocurrido el día de hoy. ¿Qué implica negar una medida cautelar en el contexto en el que usted, como presidenta del Tribunal Constitucional, señala que no había justificación para esta medida por los anuncios de las bancadas que votarían contra la vacancia? ¿Usted confía en la palabra del Congreso? El señor Ricardo Burga ha dicho, él es vocero de Acción Popular, o uno de sus voceros, ha dicho que no tienen el voto decidido, que quieren primero escuchar al presidente para tomar una decisión. ¿Cuál es la explicación para afirmar que basta con la palabra del Congreso, señora presidenta? Primero, recordar que el tribunal es el gran referee en esta contienda entre el Ejecutivo y el Congreso. Y el tribunal interviene como un ente imparcial, estudiando o analizando el pedido que hace el demandante. El demandante es el que pide urgentemente que se dicte una medida cautelar para suspender el procedimiento de vacancia. La gran pregunta es, ¿y cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Cuáles son por lo menos esos indicios que debes justificar para poder paralizar el ejercicio de una atribución constitucional como es un procedimiento de vacancia? En el pedido cautelar, el procurador no ha acompañado mayores justificaciones que lleven a ello. A ver, eso es importante. O sea, no había una sustentación, nos dice usted, en el documento lo suficientemente razonable como para decir, de acuerdo, que proceda a la medida cautelar. Ha habido un error en la Procuraduría. En la página, sí, acá lo tengo. 7 del procurador, lo único que se dedica en el punto 30, aplicar, decir que si procede la vacancia ya no va, al presidente será vacado, y de qué sirve que el tribunal dé su sentencia de acá a un par de meses. Pero eso no es una justificación para suspender, ¿no? El solo hecho de haber sido notificado para que asista al Congreso y se debate y vote el periodo de vacancia no es una justificación para paralizar un procedimiento. Es más bien el tribunal el que ha tratado de buscar en el comportamiento de las partes, que es un indicador que se utiliza para una medida, cuál va a ser el más o menos compulsar. Y a la luz de eso hemos mirado a los actores que van a formar mañana parte de este proceso de vacancia, y a la luz de sus declaraciones, de los representantes de las bancadas y todos, para más o menos advertir que el clima de la vacancia no es un tema que genere mayor riesgo. Ahora, el Ejecutivo, concretamente la ministra de Justicia, Ana Neira, discrepa, democráticamente por cierto, de vuestra opinión, sosteniendo precisamente que la mayoría de congresistas, por lo menos los voceros, indican que no tienen una decisión tomada, que quieren escuchar al presidente primero.
y que además el presidente debería asistir a la sesión de mañana. Entendiendo eso, digamos, el Ejecutivo no ha recibido con buen talante lo que ustedes han decidido hoy y lo que usted ha firmado luego. Nosotros somos jueces constitucionales que formamos un colegiado y respondemos no solo a los pedidos, sino a las justificaciones que se den en relación a ese pedido. Invito a leer el pedido cautelar del Ejecutivo. Es un pedido que no tiene una sustentación para justificar por qué se tiene que paralizar un procedimiento de vacancia. Puede ser un anhelo, pero los anhelos no requieren una tutela en la medida que por lo menos nos den un indicio, un indicador, una evidencia, algo que justifique paralizar el procedimiento de vacancia. Sería antidemocrático, sería anticonstitucional, mejor dicho. ¿No? ¿Sería anticonstitucional? Miren, parar una sesión. Regular, parar una sesión. O sea, detener, claro, congelar una sesión. Sería posible en la medida que existan grandes argumentos que lleven a derrotar la posibilidad del procedimiento de vacancia. De acuerdo, de acuerdo. ¿No? La misma ministra de Justicia hoy no ha descartado, de hecho lo adelanta como parte de una estrategia legal. Ella es la asesora, digamos, legal del Estado peruano, como ministra de Justicia. Sostiene que dentro de su mapa inmediato, sobre todo mañana, si es que eventualmente el Congreso acordase vacar, decidiera por los votos vacar al presidente Vizcarra, no descartaría una segunda medida cautelar. ¿Eso es posible? Y si es así, explíquenos cómo. Sí es posible plantear tantas medidas cautelares que el interesado considere para alcanzar o justificar la tutela que requiere. Ajá. No es esta la única ni la última. Perfectamente la parte que pueda considerarse afectada puede plantear las medidas cautelares. Evidentemente tendrá que ser una nueva justificación fáctica y nuevos elementos que muestren un nuevo pronunciamiento. Y eso se podría presentar, digo, con votos en el tablero, es decir, pongámonos en el escenario vacancia. Se consiguen 87 votos o más. El Ejecutivo puede enviar al Tribunal Constitucional una medida cautelar y suspender esa vacancia. ¿Cuáles serían los términos de esa decisión, o mejor dicho, de esa cautelar, si ustedes la aceptan o la admiten? Una de las cosas importantes que el tribunal ha resuelto es asumir competencia en esta contienda. Los jueces del Tribunal Constitucional hemos habilitado nuestra intervención frente a esta contienda entre el Ejecutivo y el Congreso. También hemos reconocido que el Congreso, en una especie de ponderación, el Congreso está ejerciendo atribuciones constitucionales en un procedimiento de vacancia. Pero también es cierto que todos estos ejercicios se tienen que dar en un escenario de garantías, ¿no? En un escenario que permita que las entidades afectadas puedan ejercer, ¿no?, su defensa y todos estos mecanismos que se quieren dar en un escenario de garantías. El tribunal se está convirtiendo en el gran referee y tiene la posibilidad de supervisar el ejercicio de este procedimiento. Por eso, de vacancia. Si ustedes advirtiesen que, vía medida cautelar de por medio, que la vacancia no ha sido debidamente sustentada, ustedes sí admitirían una medida cautelar del Ejecutivo, digo, y eventualmente esa vacancia se suspende hasta que resuelvan la demanda competencial. ¿Es así? ¿Es así? Las medidas cautelares son pedidos incidentales que se van dando según las situaciones de la urgencia del momento. Hasta lo que hemos resuelto ahora son pedidos que se plantearon a la luz de los hechos del 10 y 11 de septiembre y pueden de repente desencadenar en otros pedidos que en el transcurso del tiempo pueda generarse, ¿no? Ya el tribunal irá tomando una decisión según cada circunstancia. De acuerdo. Ahora, lo que van a resolver concretamente en la demanda competencial es que ustedes finalmente le van a colocar un marco, van a definir, van a conceptualizar
en qué términos una vacancia procede si ésta se presenta de acuerdo al inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, referido, digo, a la permanente incapacidad moral. Porque el doctor Gersi hace un rato dice que eso ya está definido, que por qué ustedes tendrían que agregar más tinta sobre algo que ya está resuelto, que es meramente político, es decir, la vacancia es una cuestión política. Es un tema que está sujeta a la interpretación constitucional y lo haremos en este proceso competencial, no solo para decantar cuáles son los límites o por lo menos el escenario en el que se pueda entender la permanencia e incapacidad moral, sino también la oportunidad. Nos podríamos llevar a plantear sobre la posibilidad del número de votación y una serie de figuras que hagan que este mecanismo de vacancia por esa causal, por lo menos pueda ser entendida de la mejor manera, que afirme la razón de ser de nuestro modelo presidencialista. 2 meses y medio, ¿no? Más o menos, se van a tomar para resolver esta demanda competencial. Es un procedimiento que tiene un mecanismo digital que hace que esto sea de manera más rápida las decisiones. De acuerdo. Doctora Marianela Ledesma, muchas gracias por esta conversación. Hasta una nueva oportunidad. Muy bien. A ustedes. Buenas noches. Hasta luego. La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, con nosotros. Hoy es un programa extraordinario, es un programa que va hasta las 10:30 de la noche. Comprenderá usted que la situación actual, la coyuntura, nos invita a convocar más voces. Por eso vamos a la pausa. Viene el congresista del Partido Morado, Daniel Olivares. Hay cosas que hablar con él. El constitucionalista Omar Cairo, para ya con una mirada más fría, desapasionada, desde fuera, poder darle una lectura a lo que ha pasado hoy y sobre todo lo que va a pasar mañana. Bonus track. Viene el exministro David Tuesta, porque en el Tribunal Constitucional precisamente, ya no nos alcanzó el tiempo de hablar de eso con la doctora Ledesma, pero el Estado en el Tribunal Constitucional, por una decisión que se está por tomar el martes, podría perder, digo, 10.000 millones de soles. Nada está dicho.